Hola, saludos cordiales a todos y todas. Sean muy bienvenidos a esta temática que nos une hoy día. Vamos a hablar sobre la apertura dialogal, las iglesias y pensar un poco la pluralidad, los desafíos y tantos otros retos que la pluralidad impone a nuestra experiencia eclesial, a nuestra vivencia en el mundo y pensar en cómo trabajar en red, en cooperación, mutuo reconocimiento, acciones pastorales, eh, la labor teológica, reflexión conjunta, es decir, cómo pensar una apertura para más comprensión, profundizar la mutua comprensión. Es decir, tenemos ahí muchos desafíos y me gustaría plantear algunos puntos referentes a la pluralidad que desafía nuestra buena convivencia como distintas iglesias. Voy a hablar desde la iglesia evangélica pentecostal, pero con una apertura y una sensibilidad en relación a las distintas iglesias, porque reconozco y las pienso todas ellas como parte integrante del gran misterio de Dios en su plan de hacernos uno en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? De ahí empiezo con la constatación de que en muchas generaciones nosotros hemos vivido eh, como seres humanos en este planeta con una percepción muy particular y quizás natural, entre comillas. Um, porque cada cultura, cada pueblo vivía aislado, es decir, cada uno, eh, cada ser humano nacía, vivía, después moría en su cultura. Y la percepción era que el mundo siempre ha sido de esta manera. Le parecía a esta persona que todos en el planeta hablaban este idioma que era el suyo, se organizaban la vida en la vida social de la manera que él estaba acostumbrado, tenían el mismo ordenamiento jurídico, las mismas prácticas religiosas y esto era el mundo. Es decir, el planeta era del tamaño de su mundo, de su cultura. Y así pensaban los demás. Pero con el comercio, ¿ah? Uno empieza a tener, y las trocas, el cambio, las guerras, tantas cosas, pusieron las culturas en contacto y algunos que tuvieron este privilegio de reflexionar sobre esto, empezaron a percibir las diferencias, pero era mejor no tratar esto. Cada uno seguía con su, con su mundo. El mundo era del tamaño de su cultura. Bien, uh, pero el siglo XVI y después lo que viene a seguir, introduce en el mundo las grandes navegaciones, introducen la conquista y el contacto con un nuevo continente, ¿no? El continente nuevo, que era las Américas y todos esos espacios de las navegaciones. Ah, de ahí vino como espacio después en Europa, en otros lugares, el gran renacimiento y todas las cosas, la recuperación de los clásicos y la nueva ciencia o la ciencia moderna que empieza las grandes construcciones en el occidente, tratados, reflexiones. Bien, llegamos ahora a un nuevo patamar, porque este
desarrollo científico y tecnológico ha proporcionado que la gente ahora está delante de especialmente del siglo XX ya, con las nuevas tecnologías de comunicación y de información. Eh, Ahora tenemos teléfonos, internet, los teléfonos, internet, la red web, um, televisión, hay las videoconferencias, esto que estamos ahora haciendo. Yo estoy desde Brasil y ustedes en distintos países, y estamos hablando ahora, y estamos en contacto, a veces de manera asíncrona, de otras veces estaremos en contacto inmediato en línea, online. Es decir, el mundo ha tenido un fuerte cambio, especialmente por la introducción de estas tecnologías, de las llamadas TIC, tecnología de información y comunicación, que ha proporcionado una percepción de la pluralidad. Es decir, si antes solamente las guerras y el comercio proporcionaba esa experiencia de pluralidad, ahora con las redes de comunicación e información, nosotros estamos presentados continuamente a la diversidad. Entonces, ha crecido, se ha um, intensificado una percepción que en la historia de la humanidad es novedad, es una novedad histórica. El mundo se da cuenta de que hay pluralidad, hay diversidad. Y solo para plantear un poco más de precisión en los términos, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de cosas distintas. Cuando uno percibe que las cosas son distintas, hay muchas culturas, muchas religiones, muchos países, muchas etnias y todo. Eso es diversidad. Y la postura, la, eh, la actitud en relación a esta diversidad en el sentido negativo, es decir, no reconocer la diversidad, es decir, no tiene espacio, solamente una religión es verdadera, solamente una cultura es mejor, solamente un conjunto de gustos son permitidos, solamente un tipo de leyes son buenas, y solamente un estilo de sociedad es bueno. Entonces, cuando uno percibe la diversidad, pero la ve negativamente, estamos hablando de exclusivismos, de particularismos, de imposición, estamos hablando de violencia. ¿Okay? Ahora, cuando la actitud, la postura, la mirada en relación a la diversidad, si la percibe como positiva, es decir, tiene su lugar, tiene derechos, tiene condiciones y debe existir, es bonito, es querido por Dios. Cuando uno mira la diversidad y la reconoce como tal, entonces esto es ahora recién pluralidad. Entonces la pluralidad es la percepción de que la diversidad es buena, de que la diversidad tiene su espacio. Y esto es muy recién en el mundo. Y ni todos están convencidos de esto. Hay muchas actitudes que suenan como particularistas o exclusivistas, en el sentido de que mi propio mundo, el mundo en que me tocó vivir, mi cultura, mi religión, mis percepciones, mis construcciones, mi conocimiento, esto es que vale, esto es bueno. Y el otro, pues no sirve, no tiene espacio. Esta percepción eh, está en reconocimiento de la diversidad, es decir, se percibe la diversidad, pero negativa. Eh,
de esta perspectiva acañada, tímida, no se puede hacer teología, no se puede hacer teología de calidad, ¿no? Teología se hace, pero no de calidad. No se puede ser iglesia, eh, iglesia que acoge, iglesia que incluye, iglesia que es comunidad de diversos, iglesia, como decía la comunidad paulina, ¿no? En las escrituras. Ali tenía hombres, mujeres, ricos y pobres, esclavos y señores de esclavos, judíos y griegos, es decir, es una comunidad de diversos. Ya no hay, pues, estas separaciones porque se reconoce a esta gente. No que ellos dejan de existir. Cuando se constituye comunidad, el hombre se diluye, la mujer se diluye, ya no hay hombre y mujer. No, no se diluyen. Se reconocen como en el mismo espacio, con aprecio, con valor. Así que la percepción de la pluralidad es una novedad histórica. Entonces, cuando hablamos de pluralismo, no estamos hablando de relativismo, de que todo es válido. Cuando hablamos de pluralismo, de pluralidad, estamos hablando de una percepción positiva de la diversidad. Reconocer que el Dios creador, el Dios que ha hecho tantas cosas buenas y diferentes, distintas, es un Dios que, que tiene un parecido con nosotros y queremos parecernos con Él. Queremos mirar con sus ojos y ver que está bien. No es de la manera que yo quería, no es de la manera que yo pensaba, no es mi gusto, pero está. Eh, pero la diversidad siempre ha existido. Lo que es distinto ahora es que hay una percepción de él, ¿no? Y ese es el punto que queremos tratar. Y el instrumento unificador de los sistemas electrónicos y todo esto ha puesto toda la diversidad religiosa y no solo la diversidad de cristianismos. Y ahí hay que introducir esta clave de diálogo interreligioso, porque no solamente estamos hablando de una apertura dialogal entre iglesias católicas, evangélicas, católicas, pentecostales y otros grupos, pero sino también cuando hablamos de una apertura dialogal y cuando hablamos de pluralidad, hay una necesaria apertura para eh, la, el diálogo con otras religiones. Y este es un desafío grande, porque a veces no sabemos hacer diálogo con nuestros internos, con nuestros hermanos, aún más con personas de otra percepción religiosa, pero este desafío está dado, está lanzado de dialogar internamente y también dialogar hacia los de afuera, porque en una perspectiva ecuménica todos somos hermanos en un mismo planeta, en una misma casa. No hay como mantener una auténtica sensibilidad dialogal y una honrada apertura al otro si nosotros mantuviéramos, si la perspectiva de este diálogo fue tímida, inhibidora, eh, de tal manera que no se puede percibir el otro, en cuanto distinto. Porque si miro el otro queriendo encuadrarlo en mi horizonte, en mi perspectiva, entonces no avanzaremos. Es como un matrimonio en que la mujer o el hombre, cuando mira hacia el otro, quiera cambiarlo a otra cosa que no es. Entonces, al invés de uno contraer matrimonio con una persona, contrae matrimonio con un ideal sobre aquella persona y va a tener un matrimonio infeliz porque a todo tiempo va a querer cambiar a esta persona a un otro comportamiento, a una otra cosa, a una otra personalidad que no le es particular.
Y esta persona, al encuadrarse en esta exigencia, se va a ser infeliz, porque no será el mismo. Estará todo el tiempo tolido, impedido de hacer sus cosas y su vida y su personalidad y todo, porque al otro le magó, ¿no? Está herido con esto. Entonces, hay falta diálogo para uno percibir cuál es su personalidad, cuál es su autenticidad, el propio de uno, para que ahí se pueda percibir las alianzas que se van a hacer, ¿no? Pero no en querer cambiar el otro. Así que cuando hablamos de diálogo, estamos hablando en la aceptación del otro y no, relocalizar el otro ahora en mi horizonte para que sí, recién se acepte. Oye, oiga, mira, tú tienes que parecerse conmigo, tú tienes que vestirse así, tú tienes que pensar así, tienes que y tal, ahora sí podemos dialogar. No, el diálogo es y debe ser con personas distintas, pero el diferente acá es que yo, mi actitud, estaré dispuesto a aceptarlo, ¿no? A reconocer. En el encuentro ecuménico con el distinto, con el otro, todas las partes que están envolvidas ahí en el diálogo están desafiadas a se reconocerem, aceptarem, afirmarem sus diferencias. Esto no puede ser olvidado, ¿no? Eh, sus prácticas, liturgias, comprensión del sagrado, comprensión de lo que es eh, eh, importante y deben repelir toda tentativa de reducir el otro a semejanza de uno mismo. Una apertura dialogal es, es una conversión que uno va a pasar, porque es natural, entre comillas, es natural, común mejor, ¿no? Es común que la gente eh, quiera hablar solamente con sus pares, con sus semejantes, con sus iguales. Necesitamos hablar y mantener contacto con quien es distinto de nosotros, diferente. El otro nos hace, el diálogo con el otro me hace mejor, me complementa, enriquece mi perspectiva de mundo, mis comprensiones, incluso en cuestiones profundas de fe. Entonces, reconocer nuestra experiencia de fe como una confesión existencial que es verdadera, es fundamental, pero no puede ser absolutizada. Eh, lo que pienso yo, lo que experimenté yo en mi camino hacia Dios, en mi experiencia de Dios, lo que he experimentado, pues está, es profundo. Pablo decía ahí en las cartas en el Nuevo Testamento, Pablo decía, eh, yo y nosotros ahora vemos por sombras, penumbras. Nosotros vemos ahora sí, medio que, ¿sabe? Pero vemos algo. En otro texto se dice que uno está ahí tateando, se está pues como que ciego, pero con una, con los sentidos muy reducidos, pero en alguna cosa nos apoyamos. Y es en este poco que nos apoyamos que construimos nuestras confesiones de fe, construimos nuestro credo, nuestra declaración. Y cuando llegar el día perfecto, cuando las cosas sí concluiren y nuestra esperanza está allá, ahí veremos Dios como es. Ahí veremos las cosas en su plenitud, pero ahora la vemos limitadamente. Pero en este limitado y a partir de él es que creemos. Entonces mi confesión de fe, por más polida, enunciada, por más calidad que tenga su tematización, aún no es el todo,
no puedo confundirla con el todo. No puedo decirla que es definitiva y para todos, porque ahí caigo en la perspectiva particularista y exclusivista de no reconocer la diversidad. Entonces, no es relativizar la confesión de fe, no es relativizar Dios, Cristo y el Espíritu, la Escritura, la Iglesia. No, no es relativizar, es reconocer nuestra eh, pequeñez, nuestra inmaturidad, nuestra penumbra. Yo veo sombras, yo veo por entre, ¿no? Está ahí. Hay una, hay una, hay un gris que me impide de ver las cosas con clareza, los colores todos. Entonces, mantengo mi fe y honro de una manera honrada a las otras confesiones. Les voy a percibirlas como, pues, tiene su derecho de existir. Está bien que esté ahí. No tengo que eliminarla, no tengo que ponerle embarazo, ponerle situaciones que impiden, ¿no? Ponerle eh, embarazo, fue una palabra que me escapó. En portugués, embarazo es confusión, ¿no? En español, embarazo es otra cosa. Ya, entonces no hay que poner ahí conflictos o desconfianzas hacia la confesión de uno. Hay gente que cree en un modelo de bautismo, hay otro que cree en una percepción de Eucaristía, y hay otro que percibe la liturgia sin algo, y hay diferencias. Entonces, reconozca que es un desafío, reconocer que nuestra confesión, nuestros modelos, nuestras elaboraciones son honradas, son buenas, son eh, experiencias que tuvimos de Dios en nuestro limitado acceso que tenemos. Otros, en sus iguales limitados accesos, pueden haber tateado otras cosas, pueden haber percibido otras cosas que yo no he percibido y que quizás sumando, agregando en algún tiempo, en algún momento de nuestros diálogos, mutuas comprensiones, pueda yo ser enriquecido con el otro. Así que tenemos mucho a aprender con nuestras distintas familias cristianas, distintos hermanos y hermanas de otras iglesias y de otras religiones. Y por lo tanto, hay algo de original, auténtico en las distintas iglesias e incluso en las religiones. Hay algo auténtico, hay algo propio de su percepción, de su capacidad de ellos de haber en sus caminos del espíritu, de su apertura del espíritu, haber encontrado ahí algunas señales, chispas de la experiencia. Y la conclusión que tenemos al respecto de esto, como conclusión parcial, es que por más verdadera que sea tu experiencia cristiana, experiencia religiosa, por más convencido que uno esté sobre su confesión de fe, tiene que situarla como confesión de fe, ¿no? Y no como una verdad en sentido absoluto. Es mi confesión, es lo que creo yo. Está bien que crees, pero no transforme esto en absoluto para todos y cualquiera exclusivamente en el sentido que usted le ha planteado. Así que con esta perspectiva, puedo sentarme a dialogar con otro, a recibir y a percibir su confesión de él. ¿Qué piensa? ¿Qué, qué ha tateado usted? ¿Cómo le ha conocido al Señor? ¿Cómo, cómo su palabra le ha llegado a usted? ¿Qué qué preferencias tiene usted? ¿Qué gustos? ¿Qué colores le llegan? ¿Qué, qué ritmos musicales tocan tu corazón? ¿Qué músicas construyen puentes para el trascendente? Y usted va a descubrir que hay
otras músicas, hay otros ritmos, hay otras posibilidades para se llegar al, a Dios y a todo aquello que ultrapasa nuestra existencia. Y las conclusiones obvias son que el otro es un misterio irreductible a nosotros mismos. El otro, el otro es distinto, por definición es otro. No es mi imagen, no es mi reflejo, es otro. Y una auténtica experiencia humana de encuentro, vamos a aprender a ver este otro, distinguirlo. Ahí está. Vamos a aprender a ver que Él está ahí, a verlo. Vamos a aprender a escutarlo. Hey, él habla, tiene otra voz, tiene voz propia. Este otro puede expresarse. Yo no voy a hablar en su lugar de él. Él tiene que expresarse, él tiene que hablar. Eh, y cabe a mí como persona, como iglesia, como creyente, como hermano, como habitante de este planeta único, de esta casa, de este oikos, de este templo grande para todos nosotros, acogerlo, recibirlo, como Él es, en su integridad, en su diferencia. La semejanza es que somos seres humanos, pero después de esto todo es distinto. Su idioma es distinto, su percepción de mundo, sus categorías es otro. Y cabe a nosotros recibirnos, acogernos mutuamente. Él va a recibir a mí con mis diferencias y mis percepciones, y yo lo haré el mismo, sin que esto signifique una uniformidad. Al contrario, estaremos construyendo la unidad, la diversidad. Este encuentro debe hacerse como escuta del otro, y para esto tiene que estar desarmado. No puedes estar ahí escuchando a uno, pero en cuanto escucha, ya pensando en cómo contradecirlo, en cómo contraargumentar. Entonces yo no estoy, de hecho, escuchando. Ese es un gran desafío. Uno aprender a escuchar. Y aquí en Brasil tenemos a un gran, ha sido un gran teólogo, literato brasileño, Rubem Alves. Eh, él y él escribió una vez que le gustaría muchísimo escribir un curso, dictar un curso de escuchatoria, escuchar, porque la gente quiere cursos de oratoria, la gente quiere aprender a hablar, pero la gente habla mucho y ya que mucho se extravasa, pero decía él, necesitamos urgentemente aprender a escuchar, porque eh, en, en esto de hablar, en esto de proyectarse, uno está siempre queriendo conquistar el otro, queriendo dominar, queriendo imponer su punto de vista, y necesitamos, eh, de alguna manera, necesitamos nosotros parar para escuchar el otro, y escuchar el otro demanda tiempo, porque el otro tiene otras categorías, el otro está se expresando, y yo estoy, cuando uno está se expresando, imagínate otra religión, otro culto, usted llega a un culto, a un servicio de una otra iglesia, y desde pronto está comparando con el tuyo. No estoy pensando en él, en este culto. ¿Qué significa esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? Hay unos que son silenciosos, hay otros que son bulliciosos, hay unos que el servicio tiene toda una orden muy clara, hay otros que no está claro cuál es la liturgia, pero todos tienen una liturgia. Una está más padronizada, otra está más abierta a improvisos, pero lo que hay es que todas ellas, todas esas experiencias, pues tienen un trasfondo y una explicación, una motivación. Y tengo que preguntarme, ¿en qué sentido? Estoy tomando tiempo para escucharlos. Escucho, estoy desarmado,
enquanto este habla, ou enquanto hace, enquanto vive, enquanto canta, ora, eh, ¿qué estoy haciendo? Quiero confrontarlo, quiero, mira, voy a dejarlo, pero después le voy a presentar cuál es la verdad. Después le voy a decir cómo debe ser. Esto no está bien, así no es. Entonces tienen que estar desarmados, tienen que estar abiertos. La apertura dialogal es una conversión necesaria. El aprendizado difícil, porque es natural o es común ver el mundo por mi mirada, ver el mundo por mi cultura. Ese es el normal. La novedad ahora es ver el mundo a partir del otro, reconocer otros. Entonces, es un aprendizaje muy duro, muy difícil, porque no es común hacerlo. Pero cuando te dedicas a escuchar este otro, cuando te dedicas a la escucha, entonces, como resultado de esto, estarás afectado, altera, modifica, cambia uno. Una palabra que me gusta, desinstala. Cuando usted, de hecho, para escuchar a alguien, eh, ocurren cosas interesantes, porque cuando para escuchar y está ahí atento, y, y esto llega al corazón, baja al corazón, entonces ya no puedes tomar tu té o café sin que tu cabeza te esté dando vueltas. Cuando estás leyendo el texto o cuando está en su misma reunión ahora, en el servicio de su iglesia, ya no es la misma cosa, porque es desinstalado, estás pensando como el otro, estás ocupándose, estás se poniendo en el lugar del otro ahora. ¿Qué, cómo esto puede ser más claro? ¿Cómo esto puede ser más vívido? ¿Cómo esto puede ser más experiencial? ¿Cómo yo puedo alcanzar esto de una manera más intensa o cómo esto puede ser de una manera más abierta y más comunitaria? Y todo esto, usted será impactado, pero cuando escuchas de hecho, ¿no? Y para decir que hay diálogo, debe haber mutua escucha. Sin una apertura para la escucha, no hay diálogo, hay monólogo, hay uno hablando, pero diálogo es cuando la gente habla y hay acogida, se escucha, se pone sentido al que uno está hablando. El desafío acá es asumir a la autoridad e integrarla en un modo a ayudar en la construcción de nuestra propia identidad. Porque la identidad, los sociólogos nos ayudan en esto, la identidad, ella se forma a partir de lo que es común, pero también de lo que es distinto. Entonces, mi identidad cristiana, pentecostal, evangélica, católica, católico renovado, de la renovación y otros grupos cristianos, esta identidad, pues, tiene puntos en común con las otras familias y tiene puntos claros de diferenciación. Y cuando escucho, puedo percibir mejor cuáles son esos puntos comunes, puntos que partilhamos, y cuáles son los puntos en que eh, nos diferenciamos. Y está bien así, no hay que cambiar las diferencias, son bonitas también. Debe, en una perspectiva de la pluralidad, la diferencia es bonita, no debe ser reducida, es bonita. Hay que valorarla, hay que pensar en cómo valorar esta diversidad, ¿no? Entonces, eh, se presentan grandes desafíos acá, ¿no? Así que saber oír, saber escuchar, es, en alguna manera, dejar el interlocutor hablar. Cómo instituir una
una, una apertura dialogal, de hecho, deje que el otro hable, críe espacios de convivencia, de diálogo, ampliemos las mesas y dejemos espacios para la escucha, que se hable como se percibe la escritura, cómo se manejan los dones, cómo se maneja la administración, la gestión, cómo se piensa, cómo se piensa la pastoral, los proyectos, cuáles son las perspectivas. eh, pues dejar que el otro hable, dejar que hable sin interrupciones, sin interdictos, sin, ¿sabe? Crear un ambiente de escucha, de acogida. Y a quien está escuchando, claro que en un ambiente de mutuo respeto, pero uno está hablando con mucho cuidado, mucha cautela, pero sabiendo que hay acogida para lo que está hablando. Cabe al que está escuchando, pues, abrir la mente, percibir esto, sin poner, ¿no?, entraves para lo que otro está hablando, una disposición de escuchatoria, una disposición de escuchar, dar espacio para que el otro, pues, se exprese, explique, hable. Y es una cosa linda esto. Permitir que las personas hablen de forma directa, sin necesitar omitir nada. Por lo tanto, para que haya diálogo es necesario la confianza. Uno tiene que confiar. Por esto, no es en un primer diálogo que vamos a resolver, en una primera mesa, en un encuentro agendado. El diálogo ecuménico no es de instituciones, el diálogo es de personas, de carne y hueso. El diálogo es de personas con emociones, de personas que tienen expectativas. El diálogo es de personas, no de instituciones. El diálogo no es de religiones, el diálogo no es de católicos y evangélicos o católicos y pentecostales. El diálogo es de personas, personas que aman, que tienen sentimientos, que tienen miedos, pero que pueden confiar. Entonces, establecer relaciones duraderas, relaciones que promuevan un ambiente favorable para la confianza. Y ahí viene convivencia, ¿no? Convivir en confianza. Aceptar lo que el otro está hablando, reflexionar, refletir sobre esto y solamente después contestar, responder, eh, poner temas, porque a veces uno habla y como dice, aún está hablando y ya estoy pensando en contraargumentar. Aún está en medio de su argumentación y yo ya estoy acá pensando en cómo derrumbar esta columna, cómo, no, este argumento no se sustenta. Vamos a dejar que uno llegue a su conclusión, que dé sus saltos conclusivos, que uno tente explicar, porque a veces uno puede vivir una experiencia y necesariamente no es capaz de tematizarla adecuadamente. Y porque no tiene capacidades o habilidades para tematizar su experiencia, no quiere decir que la experiencia en sí no tiene valor. Entonces, a veces el problema está en cómo uno se explica. Por eso tengo que tener tiempo para escuchar. Esto es un aprendizaje, esto es una, una necesidad, ¿no? Porque tengo que intentar entender lo que uno está explicando, pero también su experiencia misma, porque la descripción no corresponde exactamente a la cosa descrita. Esta era una, una afirmación de la ciencia moderna en clave positivista. Ellos llegaban, y por eso llegaron, recibieron el epíteto de positivista. Su pretensión de ellos de llegar a una verdad absoluta, incontestable, de llegar a una descripción
tan perfecta, tan isenta y objetiva, que a la descripción de un hecho es tan perfecto desde el punto de vista científico que corresponde al mismo hecho. Esa es una pretensión de los positivistas. Y se ha mostrado inadecuada. Yo puedo vivir una experiencia auténtica, pero cuando la describo, puedo describirla de manera inadecuada. Entonces, cabe a una mesa de escucha, de diálogo, entender tanto, buscar entender esta experiencia y buscar entender las descripciones. Determinados términos, ellos crean sensaciones y estorbo para la comprensión. Entonces, cuando uno usa determinados términos o conceptos ajenos al que escucha, esto pone ruidos a la comunicación. Pero ahí, por ahí vamos, una capacidad de escuchar, de recibir, de reflexionar, de pensar, refletir internamente y después de tiempo se pronunciar en respecto al otro, demostrando profundo respeto al otro, reflexionar, hablar, acoger, oír la verdad, es decir, oír lo que el otro está diciendo y no escuchar lo que quisiera yo escuchar. Entonces, a veces lo que uno está hablando va contrario a lo que pienso yo, pero yo debo recibir esto como una verdad. Él está hablando, recibo esto. No es validar todo, ¿no? Inadecuadamente, sino decir, esto es una verdad, él está hablando. Ahora vamos a ver, ¿no? Yo por mí no quisiera escuchar exactamente esto, pero ahí va. Exige, por lo tanto, una responsabilidad dialogar, respetar el tiempo de y cada uno y cada una, ¿no? En la reconciliación. En una mesa de diálogo hay gente que está más madura, está más preparada, hay gente que todavía está empezando ahora, está tímida, tiene comprensiones inadecuadas, su clave de lectura, de percepción de mundo todavía está inadecuada para una mesa, pero hay que tener mucha paciencia, hay que tener responsabilidad, ¿no? Para respetar el tiempo de cada uno. Yo necesité de un tiempo. Yo soy pastor de una comunidad pentecostal, de la Asamblea de Dios acá en Brasil. Tengo una comunidad. Muchos de los pastores, mis pares, mis compañeros de ministerio, tienen una percepción muy cerrada en relación al ecumenismo. Es decir, de hecho, la Convención de Iglesias y Pastores de las Asambleas de Dios en Brasil tiene en su estatuto, de la cual yo soy signatario como ministro, como pastor ordenado, está ahí que está en el rol de las prohibiciones cualquier relación con el movimiento ecuménico. Es pasible de exclusión. Esto es el estatuto de la Convención de la Asamblea de Dios en Brasil, una iglesia con 12 millones de miembros. Y está ahí diciendo que si usted tiene una vinculación con el movimiento ecuménico, tú puedes ser excluido de la iglesia. Entonces, mayoritariamente, es decir, de una manera amplia, a los pastores es normal no ser ecuménico. Esto es ser pastor, es ser cristiano, creyente desde esta iglesia. Yo y otros hermanos y pastores entendemos de otra manera, pero yo tengo que respetar el tiempo de mis hermanos. Yo les veo en este sentido, hay un problema acá y tenemos que solucionar esto, pero no va a solucionar en mi tiempo, ni en mi agenda, ni en la velocidad que quisiera yo. Pero tengo que, como una voz, como un punto. Y si usted tiene capacidad de diálogo y tiene capacidad de ser interlocutor, puedes estar ahí de una manera profética, de una manera, ¿no? Como quiera, encontrar en la misma historia de la iglesia elementos de diálogo, elementos de comunión, elementos de, de unidad
que se presentaba en otros tiempos, que por algún motivo se han cerrado, cómo llegar a esa conclusión, cuáles eran los miedos, y eso demanda tiempo. Tengo que respetar el tiempo de uno y el tiempo del otro. Tener una mirada más allá del autojuzgamiento, del juicio de valor sobre quién es el otro, cómo piensa, esto es muy inadecuado, sí, pero abajo los juicios de valores y vamos con calma, porque la apertura al diálogo, el encuentro con las iglesias y con otro demanda aprendizaje, demanda tiempo, demanda un nivel de, digamos así, maturidad en ese aspecto, demanda superación de conflictos y mágoas pasadas. Hay en el histórico de las iglesias evangélicas y pentecostales, cuando llegaron un conflicto y mágoas con los católicos, no han sido aceptos. Familias que tuvieron problemas cuando sus primeros miembros, ahí, sus entes queridos, cuando fallecían, no podían ser enterrados nos cemitérios católicos, a gente tenía que ponerse a otro lado. Cuando vino la secularización y el Estado ha municipalizado los cemitérios, es que evangélicos y católicos pudieron velar sus entes queridos. Entonces, hay mágoas, hay tantos ejemplos de mágoas profundas que se enraizaron. El mismo discurso pentecostal evangélico de reprobación y de demonizar al católico también ha producido muchas heridas. El proselitismo, nós temos muchas mágoas. Entonces, dialogar no es simple, no es algo así tan fácil. Hay que superar estas mágoas, hay que superar estos conflictos, hay que haber mucho perdón mutuo, hay que haber mucha superación hasta llegarmos a una reparación de esto, porque es la meta, hay que reparar esto. ¿Cómo reparar? En Brasil, las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales estaban prohibidas de tener una torre, una cruz, de tener una apariencia de templo. Cuando se proclamó la República en Brasil, las iglesias protestantes pudieron tener derecho de hacer su culto, tuvieron libertad, pero había una imposición legal. Su templo no puede parecerse un templo, tiene que parecerse una casa, para que la gente le mire como una casa común ahí en la ciudad. Y solamente los evangélicos que pueden entrar ahí, pero no, iglesia, de hecho, solamente la católica. Entonces, esto no es bueno para una buena convivencia, ¿no? Para el reconocimiento. Eso se ha superado, vino nuevas leyes, hoy las iglesias pueden tener la apariencia que quisiera, lo que quiere. Entonces, es un tiempo de superar esto y, y empezar a caminar. Hay importantes fiestas católicas culturales en Brasil, por ejemplo, el Cirio de Nazaré en la región norte del país. Hay aquí en mi ciudad la Marcha de los Hombres, que es una de las más grandes fiestas católicas masculinas del país, eh, que movimenta milhares de personas, 25 kilómetros, 25, 28 kilómetros caminam hasta llegar al convento de la Peña. Um, son fiestas, pero ¿cómo hacen las iglesias evangélicas ahora? Mi iglesia, por ejemplo, que estaba ahí en la avenida por donde pasaban los romeros, la gente que está en la romaría, entonces se abría la iglesia con mesas, ¿no? De frutas y agua para los caminantes, para que puedan recuperar ahí su fôlego, su aliento. Sirio de Nazaret igual, iglesias, incluso asambleas de Dios, abren sus templos y ponen redes para que la gente descanse un poco de la caminata y coman, disfruten de una ducha y después sigan para hasta llegar a su experiencia religiosa. Entonces, hay ejemplos de superación, de, 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 de diálogo, de apertura en experiencias concretas y que se puede, de hecho, construir caminos más allá de la separación y de la disputa, competencia y, y otras cosas.
Entonces, si la comprensión es que las otras familias, las otras iglesias, las otras instituciones, pues además de instituciones, de reglamentos, ¿no? Estatutos, pues ellos son personas, son seres humanos que están ahí. Y el diálogo es con personas de carne, hueso, sentimientos, confianza, desconfianza, apertura y a veces se cierran. Entonces, hay que respetar su tiempo, hay que escucharles, hay que crear espacios y las experiencias positivas van a llegar, vamos a poder registrar esto, contar estas historias y vivir a partir de una nueva mentalidad. Es posible, es requerido por Dios, es algo bueno y en esto nos fijamos, que nuestras aperturas para el diálogo sean, de hecho, aperturas que reconozcan una pluralidad, reconozcan y valoren la diversidad y como iglesias podamos dar un gran impulso a la transformación del mundo, al mutuo reconocimiento de los hermanos y hermanas que profesan la fe y que más allá de una fe, de una confesión específica, que las personas puedan vivir sus respectivas confesiones, sean reconocidas en sus respuestas que han dado a las provocaciones de Dios, a los cuidados y a las iniciativas de Dios, que podamos seguir hacia la meta, que es un día llegar a la comprensión y ver Dios como Él es en toda su plenitud, y ahí podamos ser, de hecho, acogidos por este misterio más grande. Un gran abrazo a todos.